y también que el Señor use y bendiga a su siervo, a nuestro hermano Pancho, que nos va a entregar la palabra en esta mañana. Doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de poder estar con ustedes y por supuesto una honra, un privilegio el compartir la palabra de Dios. Estoy muy agradecido al Señor porque Él ha sido bueno. No sé si notaron ustedes la diferencia que esta vez, cómo llegué aquí arriba. Las veces anteriores me había ayudado por un bastón, pero ya no es necesario. Es más, me evité la operación. Quedé sujeto a una quine. Fue curioso. La primera sesión consistió en una entrevista con la kinesióloga. Una mujer debe tener aproximadamente entre 50, 55 años, una cosa así. Y me hizo una serie de preguntas relacionadas obviamente con lo físico, si había enfermedades, un montón de cosas. Llenó un formulario grandote. Lo único que faltó que me preguntara cuáles habían sido mis pecados pasados. Pero bueno, y me agarró la pierna, me movió para allá, la rodilla para acá, y le hice un montón. Y me llamó la atención porque al final me dijo, ¿sabe? La rodilla suya está mejor que la mía. Así que obviamente eso me animó. Y doy gracias, Señor, ya que es historia. Hasta las escalas del metro ya las subo y las bajo sin problema. Bueno, también estoy agradecido al Señor porque puedo ver aquí a mi tío con mi tía en reunión, porque estuvieron bien complicados. Bueno, se estuvo orando aquí. Y esos días en que estaba en cama, estaba bien complicado, se le ocurre llamarme. Entonces, aló, Pancho. Hola, tío, ¿cómo estás? Y ahí me dice, aquí estoy en cama. Y me contó el drama de él. Y mientras lo escuchaba, no pude evitar de preguntarme a mí mismo, ¿me habrá llamado para saludarme o para despedirse? Pero no fue así, era para saludarme. Y gracias a Dios porque está aquí con la tía. Bueno, por eso estoy muy agradecido y como le suele ocurrir al pastor Alejandro Huerta Granifo, que a veces le da la lesera, a mí también me dio la lesera y quiero cantar. Pues. Me voy a aprovechar del pánico que estoy aquí arriba, así que quiero cantar un tema, entiendo que es muy antiguo este tema, bueno, por eso lo conozco, y me gusta por la letra que tiene, Mire, siempre he tenido el deseo, he soñado con cantar alguna vez acompañado de mariachi. Y yo sé que es un estilo que al menos en nuestras asambleas de Dios, la parte céntrica, norte, no se usa, sino más para el sur, aunque más para el sur es el estilo más ranchero. Pero hay una versión que encontré una pista que me interesó, me gustó, y como tal vez nunca voy a cumplir mi sueño, la tecnología me permite cumplir el sueño. Así que le voy a pedir al DJ que haga correr la pista, a ver cómo sale. No hemos ensayado aquí, sino que esto es así a sangre, como decíamos antiguamente.
meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama lleno de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo en agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me has dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años han sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le canto a mi Señor. Creo que todos tenemos una razón para darle gracias a Dios, porque Él nos ha dado mucho, mucho, mucho. Y todos de una u otra forma estamos agradecidos, porque Dios es y será bueno. Amén. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, así lo bendición, pues ni por un instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, dentro de mi alma presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlo has tenido para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Toda la honra, la gloria y la alabanza es para nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Quiero invitarles para que busquemos un texto. Básicamente es un versículo en el Antiguo Testamento, el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17.
Es el verso 1 el que deseo leer en esta oportunidad. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. Me acuerdo la primera vez que prediqué acá en Maipú, que fue en el año 1977, junto con citar, fue otro el pasaje bíblico, sí, fue el libro de Éxodo, junto con citar el capítulo del versículo, también porque en ese tiempo se usaba, uno decía, página 473. Hay varios que se ríen aquí porque son de esa época. Hoy en día ya no sirve eso porque hay tantas versiones que no coinciden. Además que la tecnología hoy en día nos permite usar el tablet, iPad, qué sé yo, celular, así que ahí no corre el asunto de la página. Dice así este versículo. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En este versículo es cuando por primera vez irrumpe en la escritura del Antiguo Testamento el nombre del profeta, el gran profeta Elías. Y aparece su nombre en un contexto muy crítico. Si ustedes después en casa leen el capítulo anterior, desde el verso 30 hasta el 33, se van a encontrar que la nación de Israel estaba viviendo una crisis profunda en el ámbito espiritual. En esos versículos se nos dice que la nación había abandonado a Jehová. Se había ido tras Baal. El rey de turno, Acab, hijo de Omri, había reinado sobre Israel en Samaria por 22 años. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que habían reinado antes que él. Y no solo eso, sino que también esos versículos nos señalan que Acab había tomado por esposa a Jezabel, una pagana, una mujer, hija del rey de los Sidonios, un pueblo pagano. Y esto abrió las puertas para que Acab introdujera el baalismo. Terminó este rey sirviendo a Baal. Y no solo eso, sino que lo adoró. Es decir, cayó en una abominación horrible. Pero también Acab hizo altar a Baal en el templo que Baal le había edificado allá en Samaria. Pero no solo eso, sino que también Acab hizo una imagen de acera. Y el verso 33 del capítulo 16 nos dice que haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Porque Dios es un Dios santo. Y Él se enfada, se enoja. Su ira es provocada cuando su pueblo se vuelve tras otros dioses. Es en este contexto en que aparece Elías.
Y lo hace enfrentándose al rey Acab para anunciarle que venía una crisis aparte de la que ya había. Una crisis en el ámbito natural. Le predijo que no habría lluvia ni rocío por esos años. Es decir, el panorama que se venía para la nación de Israel era oscuro, era negro. Cuando la sequía se hizo realidad, porque cuando Dios habla cumple, y cuando un profeta de Dios es legítimo, es real, es un verdadero instrumento de Dios, sus palabras tienen cumplimiento, es que esta sequía provocó una tremenda crisis que afectó la subsistencia de los habitantes de la tierra. El Nuevo Testamento nos cuenta que por la oración ferviente de Elías, una sequía afectó la tierra por 3 años y 6 meses. Estamos agradecidos a Dios por estos días en que nos ha llovido. Aunque sea sobremojado, pero ha llovido. Ya que ha habido bastante agüita y eso para nosotros es una bendición. Porque también hemos tenido periodos complicados. Periodos donde el agua ha escaseado. Y hasta, hace poco había anuncios de un posible racionamiento de agua, obviamente por otras razones, pero aquí en Maipú nosotros estamos como en la gloria. Tenemos agua propia, así que no nos preocupamos de los demás. O al menos en el sentido de andar juntando los tachitos y juntar agua. No tenemos ese problema. Pero todos entendemos, aunque no lo hayamos vivido, que una sequía trae tremendos perjuicios para la vida común del ser humano. A contar de la predicción del profeta, es decir, del versículo que hemos leído, que no era otra cosa que la ira de Dios sobre Israel, el texto bíblico nos llama la atención por ciertos episodios extraños que están consignados en el contexto, es decir, en los versículos que vienen a continuación. Un primer episodio extraño que ocurrió lo encontramos ahí en el verso 2 al 4 del capítulo 17, es decir, a la continuación del versículo que hemos leído. Dice así, comienzo desde el verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Verso 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¡Qué extraño! Para mí esto suena extraño, porque Dios instruye a un profeta poderoso para que se vaya a esconder. Se vaya a esconder. Y no solo eso, sino que debía permanecer ahí y sería alimentado en forma extraña por cuervos. Y el texto nos cuenta que por la mañana y por la tarde llegaban estos servidores, estos animalitos, estos cuervos, y le llevaban pan y carne. ¡Qué extraño! Yo no me atrevería a decirle al gato de la casa: mira, llévale este bistec a mi hija para que lo prepare.
sin ser profeta, sé lo que va a pasar. Pero aquí el cuervo le llevaba carne. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Cría cuervos y te comerán los ojos. ¿No es cierto? Sí, porque un cuervo obviamente es un bicho, que le voy a poner bicho ahora, con el respeto que ellos merecen, porque cumple una función también, en este caso una función importante para este hombre, para Elías. Obviamente no tienen en su instinto el actuar de esa manera, todo lo contrario. Era algo apetecible para ellos, pero sin embargo sirvió para alimentar al profeta. Mire, a veces pasamos por situaciones que no son las mejores. ¿Y por qué no decirlo? Que a veces para nosotros es una verdadera crisis. Y Dios nos sorprende muchas veces para suplir nuestras necesidades de la forma menos lógica. A veces a través de personas que menos pensamos. Pero Dios es así. Dios hace como Él quiere. Y Él no nos pregunta ni necesita saber si para nosotros eso es lógico o no. Él hace como Él quiere. ¿Sí? Elías obedeció a Dios y se estableció junto al arroyo de Querit. Los cuervos traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Y esto era todos los días. Pero de pronto, según el verso 6, dice que el arroyo que estaba ahí, dice el verso 7 a continuación, se secó. Claro. La sequía pronto comenzó a hacer desaparecer los riachuelos. El Jordán ya no proveía el agua suficiente. El arroyo donde estaba estacionado el profeta se secó. Y el agua es lo más importante para el ser humano, para la subsistencia. La kinesióloga me preguntó, ¿y toma agua? Sí, tome harta agua, me dijo. Yo he escuchado que a los viejitos les recomiendan eso. Por eso me extrañó que me dijera eso. El agua es necesario. Sin agua no podemos vivir. No podemos. Nuestro organismo necesita diariamente agua. Y si dejamos de usar el agua, nuestro organismo pronto acusará la falta de ella. Pero junto con secarse el arroyo, acontece otra cosa extraña. Verso 8 y 9. Dice, vino luego de lo que dice el verso 7, porque el 7 dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y el verso 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Qué extraño. En un tiempo de crisis, donde no había agua, donde los alimentos habían escaseado, donde la vegetación se había secado por falta de agua,
Las cosechas ya no producían, una crisis enorme por la falta de agua. Y Dios manda a Elías que vaya en busca de una viuda que sería sustentado por ella. Dios ordenó a Elías que se fuera a Sidón. Qué extraño que una viuda tendría que sustentar a un hombre. En los primeros 5 libros de la Biblia queda muy claro que las viudas en Israel estaban dentro de las prioridades de atención, de protección. Había que tomar cuenta de ellas, de su subsistencia, de su alimentación, especialmente cuando no tenían hijos. Pero ahora Dios le dice a este hombre que vaya a Sarepta de Sidón y allí una mujer lo sustentaría. Yo no sé cómo se sentiría mi hermana Adela que un día llegara un tipo a la casa de ella y dijera: ¿sabe? Me envió Dios. Dijo que usted me tendría que alimentar. Yo no sé cómo reaccionaría ella, pero me imagino como cualquier viuda. Y este sinvergüenza, cuando él tendría que alimentarme, cuando él tendría que proveerme, mire, viene aquí que yo lo sustente. La orden era extraña. Una viuda alimentando a un hombre. Una mujer que había perdido todos los recursos. Y el relato nos cuenta, en el verso 10, que cuando llegó a la puerta de la ciudad, se topó con una mujer viuda que recogía leña. Y una vez junto a ella, el profeta le pide un vaso de agua. Claro, hoy en día pedir un vaso de agua, que es lo más natural que uno puede hacer. Pero en ese momento, un vaso de agua era pedirle un trozo de vida. Porque había sequía, no había agua. No sé de dónde habría juntado agua la pobre viuda ahí, pero algo le quedaba y muy poco. Y el profeta va y le pide que le dé de lo más importante que le quedaba. Pero además, el profeta de Dios le pidió a la viuda un bocado de pan. O sea, esto ya rayaba todo atrevimiento, toda osadía de parte del profeta. Pero era Dios quien lo había instruido que fuera allí, porque él ya había preparado el corazón de esta mujer para atender al profeta. La viuda le señaló a Elías las condiciones críticas en que se encontraba. Nos dice el verso 11, y yendo ella para traérsela, es decir, el agua, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer había perdido las esperanzas de seguir viviendo. Y lo más triste, que ella presentía que iba a perecer junto a su hijo. Y no tenía ninguna alternativa de recurrir a sus vecinos, porque seguramente estaban en condiciones peores que ella. Porque para muchas viudas a veces el asunto es complicado, es difícil.
Fue en ese momento, según el verso 13, cuando Elías le entrega una palabra de aliento a esta mujer diciéndole: no tengas temor. La primera vez que aparece el nombre de Elías está en el verso 1 prediciendo una crisis. Y la segunda vez que aparece su nombre en la Biblia es alentando a una mujer sin esperanza, diciéndole: no tengas temor, no tengas temor. Hay cosas que uno puede aprender, al menos como hombre, de una mujer viuda. Viví algunos años con una mujer viuda, con mi madre. Y tuve muchas conversaciones muy interesantes con ella sobre cómo se sentía, cómo vivía su soledad, en qué pensaba. Y a veces también chacoteábamos. Un día le pregunto: ¿lo que es la vida, viejita? Le dije: jamás me imaginé que algún día tú y yo quedaríamos viudos. Sí, porque ya mi esposa había partido. Así que en parte podía entenderla a ella. Y ella a lo mejor me entendía mucho mejor a mí. Y ella en su sencillez me dijo: sí, pues sí es la vida. Y para hurguetear un poquito sus sentimientos dentro, por curiosidad, voy y le pregunto: ¿te gustaría tener un viejito? Algo que agarré antes de irte, pues le dije: las tonteras que decís tú. No, por si acaso, le dije yo. Le dije: mira, me han contado que es súper fácil, porque ahora por internet uno consigue lo que quiere. Hasta me recomendaron una página donde hay puros viejitos que ya están pedidos ya, entonces por si tienen suerte antes de irse, y tú pinchás ahí en internet, viejitospedidos.com, y ahí tú ves las alternativas, ahí y si te gustó lo pincháis, qué sé yo. Te puedo, como tú no cacháis de tecnología, yo puedo hacer contacto. Las tonteras que habla allí, hijo. Y se me ocurre preguntarle lo siguiente: ¿sabes, María? ¿Qué piensas tú si yo busco una polola? ¿Qué? Abrió los ojos, fiel a su nuera que ya no estaba. No, que a lo mejor encuentro una polola porque ahora estoy libre. Así que, así también, pues, María. Sí. ¿Y cómo te gustaría que fuera? Ahí abrió los ojos. ¿Te gustaría que fuera una rubia o una negrita? Oiga, reaccionó al tiro. Negra no, pues me dijo, no, tiene que ser rubia. Ahí descubrí que la vieja era racista. Y la segunda pregunta, para terminar la conversación con ella, digo: ¿y cómo prefieres que sea? ¿Una viejita así como yo o una joven? Joven, pues hijo, tiene que ser joven. Vieja no, pues me dijo. Bueno, no seguí con la conversación, pero yo ahí entendí. Siempre una madre va a querer lo mejor para su hijo. No, si ella ya me dio permiso, pero me rayó la cancha, me dijo: tiene que ser rubia. Sí, al principio no, muy celosa ella. Bueno, volviendo a nuestro texto, Elías trae esta palabra de consuelo para esta mujer: no tengas temor, ve, haz como has dicho.
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Aquí encontramos un tercer episodio extraño. Elías le ordena a la viuda que lo atienda a él primero y después que se ocupara de ella y su hijo. Lo lógico era que ella se aprovisionara, se alimentara primero, que asegurara el sustento con su hijo, y después el caballero, pues si venía llegando. Sin embargo, no, yo primero. Extraño, muy extraño. Pero junto con señalarle el profeta a esta viuda la prioridad, le garantizó y le entregó una palabra profética, diciéndole, verso 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y las palabras resonaron en los oídos de esta viuda. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el verso 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, en medio de la crisis, cuando otros estaban sufriendo hambre, sed. Esta mujer tenía lo suficiente para ella y para su hijo, para todo su hogar. Pero, ¿cuál sería la razón? Porque uno se lo pregunta, ¿por qué tenía que atender al profeta primero y después atenderse ella? A mi juicio, por una razón muy simple. Esa era la forma, la oportunidad que tendría esta viuda para demostrar su fe en Dios, su fe que la palabra de Dios se cumpliría en ella. Y así fue. Lo creyó y vio el milagro. Qué maravilloso, qué maravilloso. Cómo esta mujer de un momento a otro cambió su realidad. Estaba desesperada, angustiada, y no pensaba otra cosa que preparar su último alimento. Contextualizando, le quedaba el último caldo Maggi para echarle un trocito de pan, comer sopitas de pan y después morirse. Pero ahora Dios la estaba sustentando de manera sobrenatural y no le faltó ningún día el pan ni el agua, no le faltó el alimento, porque Dios le había prometido a esta mujer que le proveería. Aleluya. Y cuando Dios promete a sus hijos, Él lo cumple. Y estoy seguro que quienes han experimentado, especialmente las mujeres que han experimentado la viudez, que son hijas de Dios, Dios nunca le ha faltado. Y aunque no llegue un profeta a su casa, y aunque no entable una nueva relación, Dios será su marido y Él le proveerá lo mejor. Por eso que la mayoría de las viudas no están ni ahí con volverse a casar. ¿Sí? Y los hombres tenemos que ser sinceros.
Nosotros sin mujer estamos sonados. Y no estoy pensando exclusivamente en el área sexual, que a veces que es lo que más se piensa. No, hay muchas otras cosas. ¿Sí? Yo ahora lo noto en mi casa. Felizmente, hace unas semanas atrás, mi hija mayor volvió a la casa. Así que no estoy solo, estoy con 2 mujeres ahora y son hijas. Pero se notó el cambio. Se notó el cambio. Un par de veces estuvo una prima en mi casa y una pura ojeada que hizo ya vio varios detalles y me dijo, ¿me permite arreglar esta cosita? Y oiga, me arregló hasta un mueble. Me instaló un mueble en el baño. Yo para eso soy nulo, ahí me reconozco. Oye, y ella con una capacidad le hizo, ¿no? Y anda trayendo en la cartera, winche medir, anda trayendo un taladro chico. Así que veo un perno que estaba suelto en un estante y sacó la cuestión y listo. Y yo no somos nada sin ella. Pero ella sin nosotros pueden vivir tranquilamente. No sé cuántos de acá, bueno, yo sé que algunos sí conocieron acá el antiguo anexo de Julio Dávila. ¿Ah? Por la década de los 80, sí, porque fue antes del terremoto, el 85, una vez me tocó predicar allá y en ese tiempo, son testigos los que conocen ahí, habían puros viejitos. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Puros viejitos. Oiga, para todos los gustos, pero viejitos. Entonces, de repente se me ocurre, porque no sé de dónde salió el tema de la viudez, les pregunto, a ver, hermanas, las que son viudas, levanten la mano, ¿cuántas viudas? La mayoría levantó la mano. ¿Se volverían a casar? Sí. Eso mismo respondieron. Sí, y aunque mi hija no andaba esa vez, pero ya sabe la respuesta, ¿ves? Y le pregunto, a ver, usted hermana tanto, ¿por qué no se casaría? Ay, no, porque estoy bien así. Otra, no, porque yo le prometí hasta la eternidad y no voy a mirar a ningún otro hombre. Ya, bueno, ya. Otra, bueno, yo le encontré razón. No, porque el marido que me tocó era recontra malo, así que no pienso nuevamente. En fin, todas las excusas eran lógicas. Así que ninguna quería casarse. Y obviamente le pregunto a los varones, ¿y usted, hermano, se casaría? ¿Y usted? ¡Amén! ¿Y usted? Oiga, como había 4 viejitos, los 4, entre ellos estaba el hermano amigo. Sí. No me atreví a preguntarle por qué. Quizás con qué les era me iban a salir los viejitos. Pero es así. Por algo Dios dijo cuando creó al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Sí, amén. Aleluya. Gracias porque le hizo una mujer. ¿Qué sería de nosotros, pobres? Hombre sin mujer, olvídese, claro. Gracias a Dios. Por eso, varones, den gracias a Dios por la mujer que tienen. Aleluya, sí, den gracias a Dios. Permítanme hacer un paréntesis. Para el programa del próximo jueves, espero que manden el link esta vez. No, la explicación es que el varón responsable de mandar el link estaba en la parcela y allá la señal de internet es horrible. Entonces fue imposible enviar el link. Así que y yo estaba creído que me estaban escuchando las multitudes. Sacaba pecho y me arreglaba hasta el pelo para verme bien en el... No, nada, aquí nada. Pero había una mujer fiel que siempre está en todos los programas y estoy seguro que lo está viendo. De allá de la República de Cuba.
Hermana Raquel con su típico saludo cariñoso y todo. Así que dice, gracias a Dios, por lo menos me escuchó alguien. Bueno, para continuar, este jueves que viene, el programa, quiero tratar el tema de la viudez. Así que, candidatos a viudo o viuda, sintonicen el programa, va a estar interesante. Es más, si Dios lo permite, porque tengo invitada a una persona que está viviendo esto, es de esta congregación. Ahora, no le voy a revelar si es hombre o mujer. No me pregunten nombre porque no se lo voy a revelar. Porque si ocurre un imprevisto y no puede estar la persona y yo he dado el nombre, va a quedar mal la persona. No fue, a lo mejor no encontró pareja y ya yo no le serví, entonces no sé, claro. Así que los invito para que a contar de las 20 horas en la 106.7 empieza el programa Sembrando para Bendecir, con la conducción del pastor Rubén Ramírez, aunque no va casi nunca, pero porque está en la parcela ocupado con otros varones. Cierro paréntesis. Hermanos, hermanas, no importa la crisis por la que estés pasando, no importa. Dios tomará cuenta de tus necesidades y suplirá lo necesario para que sigas adelante en medio de la adversidad. Quiero que me pongan atención en esto. Iglesia, ustedes que me conocen saben que no soy profeta ni hijo de profeta. Hoy, nuestra nación, nuestro querido Chile, está siendo afectado por una crisis en varios ámbitos. En varios. En el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito moral y en el ámbito espiritual. No sabemos qué va a pasar en nuestro país en el futuro. Lo que digo a continuación lo hago con mucho temor y con mucho respeto y reverencia. Pero pareciera que días oscuros y difíciles nos esperan. Pero no debemos tener temor. No. La harina y el aceite no escaseará. La harina y el aceite no escaseará. De la harina viene el pan. Y el pan representa la palabra de Dios. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Aleluya. No importa lo que tengamos que enfrentar en el futuro, la harina y el aceite no escaseará. La palabra de Dios y el Espíritu Santo no escaseará. Aleluya. No importa si nos quieran hacer callar y no mencionar el pecado que hay en nuestra sociedad. No importa, la palabra de Dios no escaseará. El poder del Espíritu Santo no disminuirá. No importa si mañana nos prohíben reunirnos en nuestros templos. La harina y el aceite no escaseará. Amados, no importa si en el futuro tengamos que pasar por una persecución, la harina y el aceite no escaseará. La iglesia
en su historial, desde que fue fundada por Jesucristo, ha tenido que pasar por un sinnúmero de etapas críticas. Pero nunca la palabra de Dios escaseó. Y mientras más eran perseguidos nuestros antiguos cristianos, más se divulgaba la palabra del Señor. El Espíritu Santo se derramó en un tiempo de adversidad. Cuando la iglesia trastocó todos los límites, cuando la iglesia impactó un imperio entero, el Espíritu Santo fue el que llevó a estos hombres y mujeres hasta dar su vida por la causa de Cristo. Pero eran hombres y mujeres llenos de palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, que algunos, cuando estaban atados a un mástil y ardiendo en greda, en vez de reconocer que el César era el rey, ellos decían: Jesucristo es el rey, Él es el Rey de reyes, el Señor de señores. Nunca faltó la palabra ni el Espíritu Santo. Hermanos, es muy interesante lo que está ocurriendo hoy. No piensen ustedes que por una habilidad intelectual de pronto a alguien se le ocurrió: tengamos una escuela bíblica acá en esta iglesia. Porque alguien podría decir: que como allá en la otra iglesia también están haciendo lo mismo, acá lo hicieron. No. En iglesias, congregaciones, no voy a mencionar la denominación, en donde años atrás se decía que la letra mata, que para qué estudiar, hoy en día tienen seminarios bíblicos. Y con profesores preparados que conozco, trabajé con ellos en un instituto bíblico, y ellos hoy en día están enseñando la palabra de Dios. Hermanos, no es coincidencia que en muchos lugares hoy en día hay un hambre y una sed por el Espíritu Santo. Hermanos que están buscando el bautismo del Espíritu Santo, otros que buscan ser renovados, otros que buscan que los dones funcionen. Y es lo que necesitamos y aspiramos. No sabemos qué va a pasar mañana, pero debemos estar confiados y tranquilos. ¿Por qué? Porque no escaseará la harina ni el aceite. Y me atrevo a decir, a través del país, Dios querrá moverse poderosamente en nuestras iglesias. Porque esta viuda sería sustentada hasta que pasara la crisis, hasta que el Señor, dice el texto, nuevamente haga llover. Y creo firmemente en mi corazón que llegará el tiempo cuando Dios comience a manifestar su poder como nunca antes, para prepararnos, porque el retorno de Jesús es inminente. Y en cualquier momento, aleluya, nos vamos a encontrar con nuestro Salvador. Pero mientras tanto, si hemos de pasar por momentos difíciles, no temamos, confiemos. El Señor seguirá siendo fiel, No escaseará la palabra, no nos faltará la palabra, aunque sea para divulgarla ocultamente, aunque sea para compartirla en forma secreta o privada. No escaseará el aceite, el Espíritu Santo estará con nosotros para fortalecernos. Jesucristo, cuando prometió, al despedirse, el Espíritu Santo tenía una razón poderosa. Les dijo, después de una pregunta que le hicieron en el ámbito político, le dijo: no se metan en esto, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, les prometió poder, dunamis, TNT, dinamita. Pero luego el versículo no termina ahí. El libro de los Hechos capítulo 1. Porque dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último, inclusive hasta Maipú. Hasta Maipú. ¿Y por qué? Porque iban a enfrentar días difíciles. Y para pasar por la adversidad, para cruzar por la crisis, es esencial la llenura del Espíritu Santo. Es la fuerza motriz que nos impulsa a seguir adelante y, si es necesario, sufrir por causa de la palabra. Incline su rostro. Oh, riba, sabacarra. Oh, riba. Oh, Dios. Gracias. Gracias. Oh, Espíritu Santo, ministranos ahora. Ministranos. Ministranos, Señor. Ministranos. Ministranos, Jesús. Este es el momento donde queremos oír tu voz de manera personal. Este es el momento donde nos inclinamos ante ti. Nos rendimos ante ti. Gracias por tu palabra. Gracias por la libertad que tú nos has dado durante todos los años para reunirnos libremente, para realizar nuestras actividades sin temor a ser restringido. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros, que habita en medio nuestro. Pero reconocemos nuestras limitaciones. No sabemos qué ha de pasar el día de mañana. Oh Dios, cuando uno ve las noticias, puede advertir lo oscuro que está el panorama a nuestro alrededor. Pero hay un pueblo que tiene contacto con aquel que tiene dominio sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Hay un pueblo que depende de aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pensamos y esperamos, según el poder que actúa en medio nuestro, en nosotros. Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, necesitamos cada día más. Señor, bautiza con tu Espíritu a quienes todavía no han tenido esta oportunidad. Llénales, llénales, llénales. Oh, llénales. Es una necesidad. Oh, y no queremos vivir de recuerdo. Quien hemos tenido la experiencia durante años, renuévanos cada día, porque tu palabra dice que tenemos que ser llenos continuamente, dice el texto original, continuamente, día tras día, del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a amar tu palabra, alimentarnos más cada día de ellas, aumentar la dieta que tenemos, ya sea diaria, semanal o mensual, pero que haya hambre por tu palabra, porque no sabemos si mañana podremos portar una Biblia, como aquellos lugares, aquellos países donde la persecución no permite tener Biblias en las casas. Y cuando llega una Biblia a aquellos pueblos cristianos, ellos
separan hoja por hoja y cortan versículo tras versículo y se lo reparten y después lo intercambian, porque es la única forma de ser alimentado con la palabra. Y nosotros que tenemos a veces hasta más de una versión, que la tenemos en nuestros dispositivos, a veces no la leemos. Señor, pon en nosotros esa hambre y esa sed por tu palabra. No solo por leerla, sino por estudiarla, por escudriñarla, por meditarla, por digerirla. Y por supuesto, lo más importante, por practicarla. Señor, satúranos con tu espíritu. Señor, estamos a cuadras de un lugar donde la apostasía tiene a gran parte de nuestros vecinos de esta comuna sumido en la ignorancia, en la religiosidad. Pero aquí hay una iglesia local, y no solo esta, hay otras cerca. Hay una iglesia que cree en el poder de Dios, que cree que las almas pueden ser tocadas cuando escuchan la palabra, que pueden ser tocadas por tu poder. Señor, provoca en nosotros también ese celo para que otros oigan tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Pido que tu Espíritu Santo ministre ahora cada corazón, que pueda ordenar, que pueda aclarar o pueda agregar aquellas cosas que tal vez torpemente dije o bien omití. Ministra nuestro espíritu. Apodérate de nosotros ahora. Obra, Espíritu Santo. Gracias. 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 Hermana Judith.